Bien, comenzamos entonces nuestro curso anual Newman 2022 que le he puesto como título Newman y la conciencia, una enseñanza profética. Como quizás lo recordarán muchos de ustedes que vienen haciendo los cursos de Newman durante todos los años, últimamente habíamos dedicado nuestros cursos a tomar la doctrina de Newman en lo que hace al dogma. En cambio, este año cambiamos y tomamos como tema de nuestro curso la enseñanza de Newman sobre la moral. Es decir, sobre todo aquello que afecta a nuestras acciones, a lo que nosotros hacemos o a lo que tenemos que hacer. Y en ese campo de la vida moral, la conciencia tiene una importancia grandísima, como lo vamos a ver, a lo largo de todo el año. Y el cardenal Newman dedicó mucha atención a este tema. De hecho, grandes estudiosos de Newman sostienen que sus dos grandes temas, los dos grandes temas que trató a lo largo de toda su vida, fueron el tema del desarrollo del dogma, que lo vimos el año pasado, y el tema de la conciencia. De todas maneras, yo en esta primera charla, como lo pueden ver ustedes en el programa, no quiero hablar directamente de Newman, cosa que lo vamos a hacer a lo largo de la próxima charla, sino que quiero hablar más sobre el tema de la conciencia para que lo ubiquemos nosotros en el papel que ocupa en la vida moral y así ya después poder hablar sobre lo que Newman dice sobre la conciencia. No quiero dar por supuesto que todos ustedes saben perfectamente el lugar que ocupa la conciencia en la vida moral. Quizás todos ustedes lo saben. Bien, en ese caso lo estamos recordando. Pero prefiero hablar de este tema y no darlo por supuesto, porque si no, quizás no vamos a entender el planteo de Newman y el planteo en general de este curso. Para ubicar el lugar de la conciencia dentro de la moral católica, por supuesto, me pareció lo más conveniente recurrir al catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes saben que el catecismo de la Iglesia Católica es un precioso documento que tenemos nosotros, un precioso monumento, diría yo. Entonces, me pareció que perdón, pero sí, hay un eco. Bien. Entonces, me pareció importantísimo que tomemos como punto de partida el catecismo de la Iglesia Católica. Dicho rápidamente, el catecismo tiene sus partes. Quizás ustedes también lo sepan. La primera parte del catecismo está dedicada al credo, lo que tenemos que creer.
La segunda parte del catecismo está dedicada a los sacramentos, lo que tenemos que recibir. Y la tercera parte del catecismo está dedicada a la vida moral, es decir, a los mandamientos. Después la cuarta parte está dedicada al tema de la oración, que es el comentario del Padre Nuestro. Antes de hablar de los mandamientos, o sea, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, el catecismo hace un planteo de todo lo que es la moral católica y la moral en general. Es el capítulo primero de esta parte moral que tiene como título, la tercera parte tiene como título La vida en Cristo. La primera sección tiene como título La vocación del hombre, la vida en el espíritu, y el capítulo primero tiene como título La dignidad de la persona humana. Dentro de este capítulo está tratado el tema de la conciencia, pero recién en el artículo 6. Quiere decir que hay 5 temas anteriores al tema de la conciencia. Y los voy a describir así rápidamente para que nosotros comprendamos cuál es el lugar que tiene la conciencia en la vida moral. El primer tema que toca en este capítulo es el de el hombre imagen de Dios. Fíjense cómo ya nosotros partimos analizando la vida moral, pero con una orientación. Nosotros decimos que el hombre es imagen y semejanza de Dios. O dicho de otra manera, nosotros decimos que el hombre ha sido creado por Dios como su imagen y semejanza. La concepción creacionista, o lo que diríamos nosotros, la antropología creacionista, es importantísima para que nosotros entendamos el tema de la conciencia. O sea que el hombre ha sido creado por Dios. Es decir, que antes de su creación, Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita grandeza, tuvo un pensamiento creador acerca del hombre. O sea, el hombre ha sido, como nos decían a nosotros en clase, prepensado por Dios. Hay una concepción intelectual, luminosa, sabia, profundísima, de parte de Dios que pensó antes de crear al hombre. Los biblistas ven esta gran verdad en ese párrafo del libro del Génesis, el capítulo 1, antes de la creación del hombre, Dios hace como una reflexión, porque Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es como una reflexión previa, una consideración previa, un pensamiento previo donde Dios concibe en su mente sapiencísima lo que va a hacer y después lo pone en práctica. Dios en su infinita sabiduría concibe
lo que va a ser el ser humano y en su infinito amor lo pone en práctica. Y lo que Dios piensa para el hombre es que sea su imagen y que sea su semejanza. Aquí está el tema de la espiritualidad del alma humana, por supuesto, y de la inmortalidad de esa alma. Son todos temas que los vamos a volver a retomar a lo largo de este curso, porque están muy vinculados con el tema de la conciencia. O sea, nosotros partimos de la base de que el hombre ha sido creado por Dios como su imagen y semejanza. Es, digamos, como el sustrato antropológico que nosotros vamos a manejar a lo largo de todo el curso. Porque si nosotros no entendemos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, no vamos a entender lo que es la voz de la conciencia, que, como lo vamos a ver ahora, que lo dice el catecismo, es un eco de la voz de Dios dentro del alma. Pero para eso el hombre tiene que ser su criatura y su criatura predilecta en este mundo. Bueno, inmediatamente después de tratar este tema, el catecismo habla de la vocación del hombre. Es decir, este hombre creado a imagen y semejanza de Dios es llamado a compartir la bienaventuranza eterna con Dios. Principio y fin. Principio y fin. O sea, el hombre, así como tiene un origen, también tiene un fin. Está llamado a llegar a un fin. Es decir, el hombre tiene una meta. En el medio va a estar la vida y en el medio va a estar la conciencia, pero siempre mirando hacia dónde vamos. También es importantísimo este tema, porque también ahí se define lo que tenemos que hacer para llegar a esa bienaventuranza que es el fin del hombre. Ahora, ustedes acá me podrían hacer una pregunta. Entonces, una persona que no concibe que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, que no tiene esta antropología creacionista y que tampoco tiene esta concepción de que el hombre es llamado a la vida eterna, o sea, a compartir después de esta vida la bienaventuranza con Dios. Un hombre que tiene otra antropología y que tiene, por lo tanto, otra conciencia. ¿No podrá vincularse con Dios de alguna manera? La respuesta es sí. Y también lo vamos a ver a esto durante el año. Pero no es fácil. No es fácil. Puede ser que una conciencia, diríamos así, librada a su unicidad, digamos, y a su soledad, pueda alcanzar a Dios. Sin duda puede. Y lo vamos a utilizar este argumento porque Newman lo estudió especialmente, siguiendo las huellas de otro gran maestro que también estudió este tema antes que él y que es también un punto de referencia directo de todo nuestro curso. Ese gran maestro de Newman, en los siglos por supuesto, se llamaba San Agustín. También estudió este tema. Pero los dos llegan a la misma conclusión. No es fácil. Por eso para nosotros es tan importante, para entender el tema de la conciencia, entender primero lo que acabo de decir, que somos creados
por Dios, a su imagen y semejanza, y por lo tanto todo lo que hay en nosotros proviene de Él, y Él le ha dado una función, una finalidad, y al mismo tiempo que tenemos un fin al cual tenemos que llegar. Fíjense que son estos dos grandes puntos hoy totalmente olvidados. El ser humano desprecia su origen, o quiere ser él mismo su origen, y desprecia también su fin, o quiere ser él mismo su fin. Y por lo tanto será él mismo su conciencia. Es el gran drama, digamos, de nuestro tiempo. Ahora, si nosotros nos comprendemos con Dios, que de Él venimos y a Él vamos, todo el planteo moral de la vida es distinto. Por eso es tan importante lo que dice el catecismo. Vuelvo a repetir, tesoro. Catecismo es un tesoro. Así que los invito a todos para la próxima charla, como tarea, tener leída esta parte del catecismo hasta el tema de la conciencia. Estamos en la tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, primera sección, capítulo primero. Bien. A continuación, el catecismo toca el tema de la libertad. Yo los estoy nombrando solamente, ¿no? Porque daría para hacer un curso de todo un año sobre cada uno de estos temas. Aparece el tema de la libertad. O sea, el hombre, por ser imagen y semejanza de Dios, por ser un ser espiritual, por lo tanto, dotado de inteligencia y de libertad, es también un ser libre, lo cual es gloria del hombre y también drama del hombre, porque con esa libertad el hombre puede seguir el dictado de su naturaleza y encaminarse hacia su verdadero fin o no. Por eso, al tocar el tema de la libertad, el catecismo toca también el tema de la responsabilidad y también toca el tema de la salvación. Vamos a ver que este tema también influye muchísimo sobre el tema de la conciencia, sobre todo el tema de la responsabilidad de los actos humanos. A continuación, justamente siguiendo el hilo del discurso, el catecismo habla de la moralidad de los actos humanos. Es decir, todo acto que la persona realiza puede llegar a ser un acto bueno, puede llegar a ser un acto malo. A continuación toca el tema de las pasiones, que es también un tema muy interesante. Yo solamente lo nombro, porque las pasiones están en el alma, son como movimientos, tendencias, de por sí, digamos, sin moralidad, pero que pueden convertirse en movimientos buenos o en movimientos malos. Y recién después, en el artículo 6º, toca el tema de la conciencia. O sea, de este ser humano, creado por Dios, a su imagen y semejanza, con una vocación a la bienaventuranza, libre, que realiza actos que tienen en sí mismo una moralidad, y recién ahí toca el tema de la conciencia, porque la conciencia teóricamente es la que va a ser un poco la rectora de los actos que vamos a realizar y la jueza de los actos que ya realizamos. Bueno, dicho esto así rápidamente, un planteo general de la moral cristiana y el tema de la conciencia. El tema de la conciencia
está directamente vinculado al tema de la persona. Es la persona la que obra y es la persona que obrará de acuerdo a su conciencia. Bueno, y les leo el primer punto que pone el Catecismo, citando un documento del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que es un texto verdaderamente hermoso y por eso se los quiero leer. Dice así: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Fíjense cómo se vincula el tema de la conciencia con Dios. Por eso digo que es tan importante la antropología que nosotros manejemos. O sea, para el planteo de la conciencia, la presencia de Dios es clave. Porque es Dios el creador de la conciencia. Y es Dios el que ha puesto dentro del ser humano esta voz. De ahí viene el nombre. Conciencia, viene del latín. Cum scientia, con conocimiento. La persona tiene conocimiento de sí misma. Es lo que se llama la conciencia psicológica. El hombre se conoce a sí mismo, tiene un conocimiento reflejo de sí mismo y sabe que él es él. El ser humano es consciente de sí mismo. Tiene esa ciencia de sí mismo, por eso cum scientia, con conocimiento, él se conoce a sí mismo. Ahora, la conciencia moral, más que eso. La conciencia moral es más que eso, porque es la que juzga nuestros actos, el acto, digamos, que él realiza. La conciencia propia juzga los propios actos, pero descubriendo una ley en él que él no se da. El sujeto no se dio esa ley. Es una ley que él descubre. Por eso dice, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se dio a sí mismo. ¿Y quién se la dio? Y se la dio Dios. Eso es una cosa sobre la que Newman va a insistir muchísimo y lo vamos a hablar a lo largo de todo el año. La persona descubre que esa ley con la que está juzgándose, ya sea lo que hizo o lo que está por hacer, es una ley que él no se da a sí mismo. Y me adelanto un poquito porque me muero de ganas de hablar de Newman, se imaginarán ustedes, pero bueno, no se puede. Pero una frasecita sí se las tengo que decir, unita, aunque sea. Y dice Newman, y que en general es más condenatoria que absolutoria. Dice Newman, esa ley por la cual me estoy juzgando es una ley cruel. No es una ley, ¿cómo diríamos? Bueno, recién tenía la palabra, pero se me fue. No es una ley que es condescendiente conmigo, una ley favorable, diríamos así. No.
Newman dice que en general la conciencia es más bien condenatoria, más que absolutoria, si es que existe esa palabra. Después me la dirán acá mis señoritas. Entonces, el hombre descubre esa ley que él no se da a sí mismo. Por eso, la presencia de Dios. Y es una ley a la que se debe obedecer. Resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Acá hay que aclarar también una cosa que es muy importante. Esa ley que está en el fondo del alma, que se llama la sindéresis, que me indica a mí hacer el bien y evitar el mal, es una ley genérica. En cambio, la conciencia siempre es concreta. La sentencia no me da a mí leyes generales. Por supuesto, se refiere a ellas. Sí, obviamente que están a la base de todo mi juicio, pero el juicio es sobre una acción concreta. El juicio de la conciencia es sobre lo que hice ayer. ¿Está bien o está mal? Lo que estoy por hacer mañana. ¿Hago esto o hago aquello? La siempre es concreta. No es la ley de Dios. No es la ley natural. No es la ley moral. No es tampoco la ciencia moral que estudio yo en una universidad. No es tampoco la prudencia, que es una virtud. Es un juicio concreto sobre un acto concreto. Si está bien o si está mal. Si estuvo bien o si estuvo mal. Si debo hacerlo o no debo hacerlo. Ven, la conciencia siempre es concreta. Por supuesto que se refiere a una ley. Pero después, ¿manda o prohíbe? Bien, ¿y uno obedece o no obedece? Que ahí está el drama. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que él está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ellos. Este tema de la soledad de la conciencia, Newman lo trató muchísimo, lo tendremos que ver, porque en la conciencia estamos solos. No, pero yo le pregunté a mi director espiritual. Bien, le pregunté. No, pero yo consulté a los más sabios de la moral. Bien, yo les consulté. Pero claro, son otras personas. Y como el juicio de conciencia siempre es concreto, personal, individual, a mí me pueden aconsejar, pero la conciencia no aconseja. La conciencia del otro me aconseja, pero no la mía. La mía me manda o me prohíbe. Me absuelve o me condena. Hubo una célebre película, lindísima, yo la vi, de un sacerdote, sobre el secreto de confesión. Se llamaba justamente así, Mi secreto me condena. Famosa, famosa película, Mi secreto me condena. ¿No? Pero el sacerdote no lo podía revelar. ¿No? Se puede. Bueno, por eso entonces ahí
aparece lo que se llama el dictamen de la conciencia. El catecismo comienza, digamos, a explicar todas estas cosas, cita una frase de Newman, porque, como les digo, es uno de los grandes temas, y cita también una frase de San Agustín, que diríamos que son como las dos máximas autoridades que nosotros seguiremos en este curso. La frase de Newman dice así: la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de nuestro espíritu. Nos da órdenes. Significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. Y miren esta frase: la conciencia es el primer vicario de Cristo en nuestra vida. El primer representante de Cristo en nuestra vida es la conciencia. Y después cita esta frase de San Agustín: retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo que es Dios. Bien, a continuación, y sobre este tema también vamos a hablar, el catecismo habla de la formación de la conciencia. Es decir, si bien la persona descubre esa ley inscrita en su corazón, sin embargo, eso no lo exime de formar la conciencia. La persona está obligada a formar su conciencia de acuerdo a la ley de Dios, que la encontramos en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y también en el magisterio de la Iglesia. Ustedes saben que la Iglesia, basada en la Escritura y en la tradición, tiene muchas enseñanzas morales, muchas, y últimamente muchísimas. Porque está el desastre de la vida que nos toca vivir, que la Iglesia tiene que intervenir, porque hay cuestiones que dejan perpleja a muchas personas. Entonces, bien, la persona tiene que formar su conciencia de acuerdo a estas grandes enseñanzas. Y luego el catecismo toca el tema de la decisión en conciencia. También vamos a hablar mucho de esto, pero algo les quiero anticipar de lo que dice el catecismo. Y dice lo siguiente, entre otros temas: en todos los casos son aplicables algunas reglas para decidir en conciencia correctamente. Y el catecismo pone tres reglas. La primera es la siguiente: nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Segunda regla, la que se llama la regla de oro, pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, presente en el Evangelio. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Todo lo que quieras que los otros hagan por ti, tú hazlo por los otros. Y la tercera regla es la caridad. Bien, sobre esto quiero decirles que el tema de la decisión en conciencia es un tema extremadamente complejo. Yo no lo voy a tratar en este curso porque Newman tampoco consideró
oportuno tratarlo. Pero este es un tema que los grandes moralistas lo han estudiado con mucha profundidad y es lo que se ha llamado los sistemas morales. Yo al menos se los quiero pronunciar, o sea, estoy como nombrando todas estas cosas para que ustedes sepan que existen. Yo no lo voy a tocar. Pero los grandes moralistas de la Iglesia han tocado estos temas. Porque a veces la decisión en conciencia no es fácil, es muy compleja. Es muy compleja. Entonces los teólogos moralistas se preguntaron, bueno, ¿qué camino seguir en ciertos casos, en ciertas problemáticas, en ciertas circunstancias? Y bueno, ahí se crearon estos que se llaman los sistemas morales, que van dando distintas vías de solución. Los sistemas morales pueden reducirse a 4, algunos a 5. Es un tema complejo, no me parece que sea un tema para darlo en un curso de divulgación como es este, y además es un tema que Newman no lo trató. Si nosotros vamos a abordar el tema desde otro punto de vista, pero sepan ustedes que existe este tema, el de los sistemas morales, para solucionar las perplejidades que se les presentan a muchas personas cuando tienen que decidir en conciencia una cosa grave, difícil, importante. Son los sistemas morales. Bueno, y por último, el último tema que toca el catecismo es el del juicio erróneo. Este es un tema muy importante porque podríamos decir que es un poco como el drama de nuestro tiempo. Cuando la persona, teniendo, aunque sea una pequeña chispa de qué es lo que tiene que hacer, hace lo contrario. El juicio erróneo. ¿Qué culpabilidad tiene? Cuando la persona puede poner como excusa la ignorancia, cuando esa ignorancia podría haber sido vencida fácilmente. ¿Vieron cuando la gente dice, no, yo no sabía? ¿Cuándo se puede utilizar ese argumento? Cuando no, que se llama la ignorancia invencible o la ignorancia vencible. Y cuando la persona con cierta contumacia viola, por decir así, el dictamen de su conciencia y obra, digamos, en contra de ella. Dice el catecismo, hablando, digamos, de este drama de la conciencia errónea o del juicio erróneo, la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Bien, y ahí el catecismo concluye. Bien, yo los invito ahora a que tomen el programa. Así vemos rápidamente los
textos que vamos a tratar. Bien, como ven, la primera reunión, que es la que estamos teniendo, habla de la misión de la conciencia dentro de la vida moral, que es lo que he querido describir, aunque sea de manera rápida, pero lo concreto, lo personal, lo individual. Y a partir de la próxima charla ya comenzaremos a hablar del tema de la conciencia en Newman, y yo les pongo ahí textos e influencias. Quiero hacerles un planteo, será rápido por supuesto, de los grandes textos o los grandes libros en los cuales Newman ha tratado este tema de la conciencia. Es un tema transversal, o sea, está presente prácticamente en todos los escritos de Newman, pero en algunos está presente de una manera particular. Y como muchos de estos textos están traducidos al castellano, yo quiero que ustedes sepan cuáles son, y si alguno de ustedes los quiere leer, están a su disposición. También quiero hablar de las influencias, ya les hablé de San Agustín, no es la única influencia que Newman tuvo al tratar este tema. Porque él lo empezó a tratar en su época anglicana y después lo siguió tratando en la época católica. Bien, después hablaremos sobre la naturaleza de la conciencia, basándonos en un texto de él, donde va a decir cosas similares a las que acabamos de decir, pero al mismo tiempo distintas, diferentes. Como van a ver ustedes, el planteo de Newman es mucho más personalizado, mucho más personalista y diríamos también más religioso. Este es un punto importante. Generalmente el tema de la conciencia se trata desde una óptica muy moralista. Los sistemas morales van justamente por ahí. Son los que crearon la famosa casuística, que dominó gran parte de la historia de la moral, también católica. El planteo de Newman, van a ver ustedes que es más religioso que moral. Y es un poco la hermosura que tiene el planteo de Newman. Ya lo van a ver ustedes. Bien, después vamos a ver el tema de la conciencia en la mente del hombre. Conciencia y razón. Cómo la conciencia es un juicio moral, pero ese juicio lo realiza la razón. Por eso Newman los vincula a estos dos temas. Y van a ver ustedes qué importancia tiene. Le dedicó 15 sermones Newman al tema de la razón y la fe. Y van a ver que ese tema, razón y fe, está muy vinculado con el tema razón y conciencia. Porque vuelvo a repetir, el planteo de Newman es un planteo religioso. Ya lo vamos a explicar. A continuación, domingo 3 de julio, si Dios nos da vida y ánimos a todos, por supuesto, ¿no? Subjetividad y trascendencia de la conciencia. Es un tema sumamente agustiniano. No vayas afuera, decía San Agustín, porque en lo más hondo de tu interioridad habita la verdad y habita Dios. Lo más subjetivo del alma es también lo más trascendente.
Fíjense que acá decimos subjetividad. No estamos diciendo subjetivismo, porque subjetivismo es un vicio intelectual y moral. En cambio, la subjetividad, no. Bien. Después, domingo 7 de agosto, lo natural y lo sobrenatural en la conciencia. Conciencia y fe. Es decir, cómo se juntan en la conciencia tanto la ley natural como la gracia. Naturaleza y gracia, por eso es lo natural y lo sobrenatural. Domingo 4 de septiembre, estructura de la conciencia, sentido moral y sentido del deber. Estoy pensando en las personas que nos están siguiendo online. Ustedes no tienen el programa del curso. Creería que en la misma plataforma que estamos siguiendo está el mail con el cual pueden contactarme para que yo les envíe vía mail el programa de este curso. Bien, domingo 4 de septiembre, estructura de la conciencia, sentido moral y sentido del deber. Serían como dos facetas de la conciencia que las explicaré en su momento. Domingo 2 de octubre, funciones de la conciencia. La función que ella cumple dentro de la vida moral. Domingo 6 de noviembre, concepciones erróneas sobre la conciencia. Es un tema que Newman lo tocó muchísimo. Él decía que en la actualidad lo que se entiende por conciencia es una imitación de lo que es la conciencia verdadera. Decía que la conciencia en la modernidad es una imitación de lo que es la conciencia verdadera. Y decía Newman, en nuestro tiempo, seguir la voz de la conciencia se ha convertido en negar la voz de la conciencia. Cuando la persona, digamos, se encapricha en hacer su propio criterio y no seguir la voz más profunda que escucha en su interior. Y por último, conciencia y autoridad, que está vinculado con el tema de la formación de la conciencia. Bueno, dejaremos ahí para que no se haga tan tarde. Espero que tengan la perseverancia y el aguante para hacer todo el curso, como en general lo han hecho en años anteriores, y verán ustedes qué riqueza inagotable se saca de esta doctrina newmaniana. Justamente por eso yo le he puesto el nombre una enseñanza profética, porque lo que Newman dijo en aquel momento, después de 150 años, vemos que se ha cumplido al pie de la letra. Bien, si Dios quiere, los espero entonces el próximo domingo 3 de abril. Les pido que les den los papeles con los datos a ver. Muchas gracias.